Hay mucha gente que cree que este es el inicio de algo y más bien al parecer es la continuación de algo que no hemos estado viendo muy de cerca, por lo menos en las ciudades, porque la gente que vive en esas zonas amanece con gente muerta en la calle, a sus familiares les secuestran, los asesinan, los tienen continuamente amedrentados desde hace años. Eh, Diríamos más bien que es la continuación de algo que comenzó y que no sabemos cuál pudiera ser el desenlace en realidad. Yo creo que es un nuevo capítulo, pero no es una continuación exactamente. ¿Por qué? Porque sí hay un cambio importante, estructural de la configuración de la frontera. Históricamente nosotros en gran medida limitábamos en la práctica con las FARC. Es decir, el gobierno colombiano, y de hecho eso hacía, el Plan Colombia consistió en eso, en empujar y sacar a las FARC de las zonas urbanas y llevarlas hacia donde no hay poblado, hacia las fronteras. Yo recuerdo en ese entonces se hablaba del yunque y el martillo, en donde ellos iban a hacer el martillo y le pedían al Ecuador que sea el yunque. Y de hecho el Ecuador, yo creo que en ese momento de forma acertada dijo, no, nosotros no tenemos por qué participar en esto, este es un tema colombiano, con una historia colombiana muy respetable, por cierto, la decisión que hayan tomado los gobiernos de ese país, pero nosotros no. Pero entonces teníamos a las FARC del otro lado de la frontera y las FARC eran distintas. ¿Por qué? Es una organización que nace, bueno, de una historia social, con reivindicaciones sociales. En las últimas décadas es cierto que se vinculan con el narcotráfico, se vinculan con secuestros extorsivos, en fin, con una serie de eventos ilícitos. Yo no voy a cuestionar la legitimidad o no de las FARC, no creo que ese es el tema. A lo que yo voy es a que existía una estructura que tenía primero un objetivo político. Y eso es importante verlo. Más allá de cualquiera que sea el objetivo político, la reivindicación de ese objetivo hacía que ellos se cuiden de no ser carniceros, de no ser concebidos como terroristas. A ellos les importaba poder reivindicar un ideario. Entonces, ellos respetaban ciertos límites, es decir, de hecho, se adscribían al derecho internacional humanitario, procuraban al menos respetar el trato a civiles, incluso en sus secuestros procuraban no ejecutar a los secuestrados, es decir, tenían cierto freno, justo por esto, porque había un ideario político detrás de eso. Ahora no hay eso. Ahora tenemos un crimen organizado transnacional al que no le interesa, no tiene ningún objetivo en mantener una imagen de una guerrilla ideológica. Claro, pero de todas maneras les interesaría poder actuar con mayor libertad sin dejarse ver tanto, ¿no? Porque en este momento están en el foco de todo el mundo. Esa es una gran pregunta cuya respuesta no es fácil. ¿Por qué específicamente esta agrupación, Columna, esta ajá. columna disidente, está haciendo algo que en general en el crimen organizado no se hace? O sea, en el crimen organizado, mientras tú pases más desapercibido, mejor. ¿Por qué lo está haciendo? Hay varias hipótesis que podríamos hacer. Hay una que es la psicológica, que yo no puedo entrar ahí, no soy especialista, que uno diría, bueno, son personas los que toman estas decisiones y este señor alias Guacho, habría que ver qué características tiene, yo no voy a entrar en eso. Pero sobre lo que sí podemos hipotetizar es sobre los estímulos y no estímulos, sobre los incentivos y desincentivos que tiene para actuar como está actuando. Entonces, uno ya lo planteaba, ya no tiene el freno político, ya no tiene que cuidar su imagen. Habría que ver qué está pasando entre los diversos grupos que operan en la frontera. Porque nos han dicho hasta ahora que son 15, 18, no sabemos exactamente cuántos, pero esos grupos se disputan un territorio. Y eso aumenta la presión sobre ese territorio. Y esta es otra característica que tenían las FARC. Las FARC controlaban una gran franja territorial, lo que le permitía diversificar sus modos de financiamiento. ¿A qué me refiero? Si es que el Ecuador presionaba, o Colombia presionaba, sobre el departamento de Nariño, sobre Tumaco, ellos no se enfrentaban directamente a las autoridades, bajaban la intensidad en ese lugar y lo trasladaban a Sucumbíos. Si es que presionábamos en Sucumbíos, ellos lo trasladaban al Carchi. Podían darse, entre comillas, el lujo de mover sus operaciones y no enfrentarse, no pelear. Es decir, mira, si tú quieres por ahora controlar esto, está bien, yo me voy acá. Esta columna no tiene esa capacidad, tiene un territorio específico. Entonces, si es que hay presión sobre ese territorio, su supervivencia depende de que puedan controlar ese territorio. Y eso, por supuesto, agita las aguas. Insisto,
pensar en el nivel de violencia que ha adquirido sigue siendo una hipótesis por resolver, porque no, yo ahora estoy dando algunos elementos, pero habría que ver en verdad qué es lo que movió a no tener miedo al enfrentamiento directo contra las fuerzas oficiales de un Estado. Eso no es algo menor, o sea, es declarar la guerra a un país. Tienes que estar muy dos países seguro. de alguna manera también, o a tres, porque hay gente Claro. que dice que Estados Unidos está metido, aunque no sea Directamente. y no sea explícita su Claro, intervención. pero me explico, o sea, tienes que o estar sometido a una presión, a unas condiciones muy importantes, o la otra hipótesis que yo no descarto, que es también él, la persona que está tomando las decisiones, finalmente dijo, bueno, yo puedo y me voy en contra de ellos. Ya. Pero habría que ver, yo planteo algunos incentivos que podría haber, pero sería bueno intentar entender qué otras condiciones existen en ese Pablo, territorio. hay